Hola, buenas noches. Vamos a hablar brevemente sobre el Tratado Antártico y también sobre la Antártida. ¿Por qué sobre la Antártida? Bueno, porque ustedes bien saben, nuestra provincia, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, es la única provincia de naturaleza insular que tiene asimismo una particularidad, que no es solamente una isla, sino que es un conjunto de archipiélagos, dentro de los que obviamente incluimos el archipiélago de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Nuestra provincia entonces abarca toda esa porción de archipiélagos y se extiende hacia el Polo Sur en esta porción que les envié por WhatsApp hoy a la tarde y que está entre los meridianos 25 y 70 y el paralelo de los 60 grados. Este justo paralelo de los 60 grados, de ahí hacia el sur, es donde tenemos que ubicar al continente antártico, que tiene una particularidad. Protegido por el Tratado Antártico, que ya vamos a ver, incluye, si bien al continente dicho, y también las masas de hielo que se desprenden y que flotan en el mar en toda esa porción, contrariamente no incluye el alta mar que se encuentra por debajo de los 60 grados. Concepto de alta mar que ustedes verán cuando aborden el estudio de la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, a la que me voy a referir en el mail que les voy a remitir junto con este video. Muy bien, la Antártida como continente muy grande, por cierto, más que Oceanía, posee una superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados y, como les decía al principio, la porción de ese continente que corresponde a la República Argentina y que es parte de nuestra provincia es de 1.460.000 kilómetros cuadrados. ¿Desde cuándo la Argentina está presente en la Antártida? Esto también es un dato muy importante que no debemos olvidar. Porque sepan ustedes que el único país que tiene presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida, en el sector antártico, es la República Argentina. Y la tiene desde el 22 de febrero de 1904 en el archipiélago de las Orcadas, en la isla Laurí, precisamente, donde está la base Orcadas, que es administrada por la Armada Argentina. Allí la Argentina en su momento compró una estación meteorológica. Allí funciona también, no solamente la base, funcionó desde 1991 la primera estación telegráfica. En fin, la Argentina, decía, es el único país que al presente está en la Antártida los 365 días del año, sin excepción, desde hace 116 años. Y este no es un dato menor, ya que es uno de los elementos que la Argentina mantiene como fundamento de sus pretensiones de soberanía, de las cuales no se claudica y que se encuentran bajo un paraguas, como se suele decir a veces, es decir, se encuentran en stand-by en virtud del Tratado Antártico. La Argentina no solamente tiene esta pretensión soberana a partir de su presencia y sus actividades, ininterrumpida, como digo, por más de 116 años, sino que también la tiene en virtud de la conformación geológica del territorio argentino y la lógica proyección continental desde el continente americano hacia este sector de la Antártida. La República Argentina posee en la actualidad 13 bases en esta porción antártica argentina, ¿no? De estas 13, 7 son permanentes, significa que están abiertas, están operativas todo el año. Las otras 6 se abren únicamente
con componente científico y militar durante la época de verano y primavera. Dentro de las bases permanentes están dos que ustedes seguramente han escuchado con más asiduidad, que es la base Marambio, la Belgrano, ¿sí? Y por supuesto otras tantas como la Carlini, que es una base muy importante. Pero digo la Belgrano y la Marambio porque son generalmente las bases más reconocidas. Obviamente también una de las bases muy renombradas es la base Esperanza, ¿no? Un dato muy significativo es que en 1978, coincidente con el primer mundial que se llevó a cabo en nuestra Argentina, Mundial de Fútbol, que afortunadamente nuestro país pudo ganar, en ese año nació un ser humano. ¿Sí? Ustedes dirán que qué tiene de importancia que nazca un ser humano. Todo el tiempo están naciendo y falleciendo gente. Bueno, pero es que nació un ser humano en la Antártida, en el sector argentino, y fue registrado incluso como el primer nacimiento desde la celebración del Tratado Antártico, 1978. Este caballero, que recibió la nacionalidad argentina, también recibió ofertas de otros países para adquirir sus nacionalidades, pero se mantuvo con la nacionalidad de la República Argentina como corresponde. Importante, nació en territorio argentino para nosotros, pero para la comunidad internacional nació en un territorio donde nadie puede ejercer soberanía. De modo tal que la nacionalidad que le correspondió fue por el principio ius solis, ius sanguinis y no ius solis, ya que este último principio no puede aplicarse en un territorio donde no se reconocen derechos soberanos, tal lo establecido en el Tratado Antártico. Entonces, el ius, el derecho de la sangre, o en virtud de la sangre, ya que este niño era hijo de un militar, de hecho era el jefe de la base donde nació, de la base de las Fuerzas Armadas Argentinas, donde nació este señor. Recibió la nacionalidad de sus padres, en virtud de la sangre y no en virtud del suelo. Más allá de que para nosotros, obviamente como argentinos, nació en suelo argentino y le corresponde no solamente por la sangre, sino también por el lugar de nacimiento, en este caso República Argentina. Bien, dato anecdótico, pero no un dato menor. Entonces, ya sabemos lo importante de conocer la Antártida y lo importante de conocer el Tratado Antártico, no solamente como argentinos, sino como ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así es como a mí me gusta denominarla. Si bien la Constitución provincial admite las dos denominaciones, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Provincia de Tierra del Fuego, a mí me gusta la denominación amplia, aunque sea un poco más larga, incluso para escribirla, porque constituye, cada vez que la decimos y cada vez que la escribimos, una reafirmación soberana sobre aquellos espacios que integran esta denominación. Me refiero a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur. Entonces, no tengamos pereza en decir el nombre completo de nuestra querida provincia. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El Tratado Antártico, lo que a mí me interesa que ustedes conozcan, bueno, lo van a leer, es interesante, no es muy largo. Tienen que conocer, bueno, obviamente cómo surge el Tratado Antártico. Surge en el año 57, a lo largo de todo el año 57, entre el 57 y el 58, se celebra en la Antártida lo que se denominó el año geodésico y geofísico, en el cual diversos estados realizaron estudios de naturaleza científica. Pero esos estudios de naturaleza científica se llevaron a cabo a partir de los principios de no territorialidad, no soberanía exclusiva por parte de nadie, y de absoluta libertad y absoluta cooperación. Eso fue el espíritu que dio lugar luego al Tratado Antártico, celebrado en Washington,
en el año 59, 1 de diciembre del 59, y que entrara en vigencia hacia el año 61. Ese tratado antártico presentaba 12 países miembros. 12 países miembros. ¿Y quién era uno de esos países miembros? La República Argentina. Países miembros, países fundadores, socios fundadores, partes fundadoras, como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Es decir, acá no hay tecnicismos específicos en este sentido. Estados miembros, países miembros, países originarios, miembros originarios. Ustedes van a encontrar en los libros diversas denominaciones, ¿sí? Estos 12 primeros signatarios originarios luego fueron incorporando mayor cantidad de países, ya que el tratado quedó abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas, incluso a países que en su momento no formaban parte de las Naciones Unidas y que se fueron incorporando. ¿Sí? Por ejemplo, Suiza fue un país que naturalmente se declaró neutral, que fue un país con una visión económica, política y social particular, que recién hizo su ingreso a las Naciones Unidas hacia el año 2002, fíjense ustedes, ¿no? Pero bueno, los países se fueron incorporando al tratado, suscribiendo, aceptándolo, y se fueron formando dos categorías, ¿sí? Los estados o miembros llamados consultivos y los no consultivos. La Argentina, además de ser un miembro originario, es un miembro consultivo. ¿Qué significa ser miembro consultivo? Bueno, miembro consultivo se refiere a los estados que al momento y previamente a la suscripción del Tratado Antártico desarrollaban tareas científicas y siguen desarrollando tareas científicas. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro consultivo y un no consultivo? Bueno, justamente el término consultivo, el adjetivo consultivo, significa que es un estado que puede emitir opinión en el marco del Tratado Antártico, ¿sí? Puede opinar una consulta, ser consultado y emitir su opinión. En cambio, los no consultivos son estados que solamente tienen voz, es decir, pueden opinar, pueden expresarse, pero no tienen voto ni tampoco mucho menos veto, cosa que tienen voz, voto y veto los miembros consultivos. Volviendo un poquito a la parte a la Antártida Argentina, ¿sí? Este triangulito, que en realidad más que un triángulo parece un arco, ¿no? Una suerte de porción de pizza, si se me permite el vulgarismo, que está entre los 25 y los 70 grados, todo eso circunscripto entre el paralelo de 60 y el Polo Sur. Esa porción de la Antártida que reclama la República Argentina con estos derechos innegables, de por sí la presencia ininterrumpida en todo el sector, a la fecha coexiste con otros 7 estados o con otros 7 reclamos de otros 7 estados. Es decir, de todos los miembros consultivos y no consultivos, de los miembros originarios del tratado, al presente solamente 7 estados mantienen pretensiones soberanas sobre Antártida. ¿Quiénes son esos 7 estados? La República Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Gran Bretaña y Francia. Esos son los 7 estados, creo que no me olvidé ninguno, los 7 estados que reclaman soberanía sobre el continente antártico. Pero hay una particularidad, que la porción de la Antártida Argentina es reclamada prácticamente, no, en su totalidad, por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y en una porción bastante importante también por Chile. ¿Qué pasa con estas pretensiones de la soberanía según el Tratado Antártico? Bueno, el tratado establece justamente esta condición, ¿no? Que no exista soberanía, que no exista jurisdicción estatal sobre la Antártida. Ello en virtud de que la Antártida es vista por este tratado, por el momento, y veremos en el futuro qué pasa,
como un continente libre de jurisdicciones, como un continente comunitario, común, donde todos libremente y cooperativamente puedan desarrollar las actividades que constituyen la finalidad de este tratado. Es un tratado orientado exclusivamente a la investigación y a la cooperación. Por eso expresamente se prohíbe el uso militar, no la presencia de militares, sino el uso militar, ensayo de armas, constitución de bases armadas, ¿sí? El uso militar, el uso atómico, la generación de residuos atómicos o de cualquier naturaleza. Ustedes saben, por ejemplo, una de las mayores labores que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas en las distintas bases es la extracción de los residuos que se encuentran acumulados en la Antártida y que en virtud del Tratado Antártico deben ser retirados de este continente y traídos al continente americano y en su caso a los otros continentes por parte de los otros estados que están presentes en la Antártida, ¿sí? Entonces no puede haber actividad militar, no puede haber actividad atómica, no puede haber actividad sobre recursos naturales ni recursos geológicos, ¿sí? A pesar de que, cuidado, en la Antártida hay petróleo, hay oro y hay otros minerales que pueden ser muy codiciados y son muy codiciados pero por el momento afortunadamente están protegidos. ¿Protegidos por qué? No solamente por el Tratado Antártico, sino que están protegidos por el denominado sistema del Tratado Antártico. ¿Y qué es el sistema? Bueno, el sistema es justamente la conjunción de normas compuesta por el Tratado Antártico, y también por dos convenciones, una de protección de la foca antártica y otro de los recursos naturales y vivos de la Antártida, y diversas recomendaciones emanadas al amparo de todos de estos convenios, protocolos consecuentes y del tratado. Todo ese plexo normativo conforma el Tratado Antártico y el sistema del Tratado Antártico, Antártico. Bien, ya sabemos entonces que existieron 12 miembros originarios, sabemos que existen miembros consultivos, que son los que investigan, los que pueden votar, los que tienen voz, voto y veto, los no consultivos, que solamente tienen votos. Sabemos las actividades que se pueden hacer, las que no se pueden realizar. Esto es en términos generales lo que ustedes tienen que conocer del Tratado Antártico. Tienen que ahondar un poquito en la lectura de la Antártida. Yo les voy a mandar también un link para que indaguen un poquito sobre el tratado y sobre el sistema antártico, ¿sí? Y les voy a mandar también un link para que aborden el otro tema que es de la clase de hoy, que es la Convención sobre el Derecho del Mar, que a continuación voy a abordar. Decía que si bien en virtud del tratado los estados no reconocen jurisdicción soberana a ningún otro estado sobre el continente antártico, sin perjuicio de ellos, entre los estados, recuerdan cuando estudiaron la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, que existían tratados multilaterales, pero también tratados bilaterales. Bueno, hay estados que mutuamente se reconocen la pretensión soberana territorial sobre la Antártida. Tal es el caso que han suscrito, por ejemplo, la Argentina y Chile, que se reconocen mutuamente que uno y otro reclama. No le reconoce la soberanía, sino reconocen el reclamo, ¿sí? Muy bien. Para ir concluyendo este primer video, entonces les dejo esta inquietud y espero que haya despertado el interés sobre el conocimiento no solamente del tratado, sino también de la Antártida y el orgullo de vivir en una provincia tan interesante como es Tierra del Fuego, con esta inmensidad territorial que, bueno, nosotros tenemos que limitarnos a esta porción de la Isla Grande, pero no descuidar y no desconocer toda la extensión de estos archipiélagos que les dije conforman nuestra provincia. El otro tema
que integra la clase de hoy es el correspondiente a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es conocida con el nombre de Montego Bay, porque Montego Bay, Bay en inglés bahía, es la bahía de Montego, y fue donde se suscribió la convención. Les voy a enviar un mail con los diversos artículos que sí o sí tienen que conocer, no de memoria, yo no le voy a pedir a nadie que me recite artículo 20 de memoria, ¿no? No, sino que conozcan. ¿Y saben qué pasa? La Convención de Derecho del Mar es muy interesante porque es una convención parecida a la de Viena, que más, cuando uno la está leyendo, más que leer un tratado, pareciera que estuviera leyendo un libro de texto, ¿no? Porque uno va a entender fácilmente todos los conceptos y todos los institutos. ¿Qué tienen que conocer? Bueno, mire, por ejemplo, la parte inicial de la convención, donde están todos los conceptos, qué se entiende por tal concepto. ¿Se acuerdan cuando les corregí los trabajos? Les dije, cada vez que ustedes empleen una palabra, tienen que explicarla, tienen que estar en condiciones de explicar. Si yo digo, no sé, tratado, ¿qué es un tratado? Y bueno, tengo que decir que es un acuerdo suscripto entre por lo menos dos partes, en este caso, al ser derecho internacional público, son dos estados u organizaciones, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, entonces la Convención de Montego Bay establece diversos conceptos, ¿sí? Zona, línea de base, etcétera. Después la Convención hace una calificación, una clasificación, una división del mar, que deben conocer entre el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva. Hay otro concepto que tienen que dominar bien, que es el concepto de zona, ¿sí? Luego aborda el tema del alta mar, los derechos de los estados en alta mar, los buques de guerra, la nacionalidad, el tema referido a la piratería, qué es la piratería, cómo se enfrenta la piratería, cuáles son las obligaciones de los estados. Sí, bueno, todos esos elementos van a estar indicados en el articulado que les voy a proponer que lean para la clase que viene y que hagan un trabajo, que más que un trabajo va a ser un cuestionario que van a tener que responder. Un cuestionario que desde ya les adelanto no es sí o no, sino que es un cuestionario explicativo. Les voy a pedir que expliquen y les voy a dar 2 o 3 casos muy sencillos para que resuelvan, ¿sí? También en esta convención se desarrolla el derecho de persecución y el derecho de visita, todo vinculado al alta mar, ¿sí? El alta mar participa de este concepto jurídico de res nullio en latín, es decir, cosa de nadie, sin dueño. El alta mar no tiene dueño. Pero si bien no tiene dueño, los estados signatarios acordaron darle un uso determinado y darle facultades, y no ser ajenos a los delitos que se puedan cometer en el alta mar. Y al amparo de esta facultad y este compromiso de no hacer la vista gorda frente a los delitos, es que surge el instituto de la visita y de la persecución que ustedes van a abordar y que está limitado a los buques de guerra, buques que son representativos de la bandera del Estado, que conlleva la jurisdicción del país. Ustedes saben, ya vieron que el territorio también se extiende a los buques y a los aviones en el espacio aéreo internacional y en el alta mar, ¿sí? Un buque de guerra es una parte del Estado argentino navegando en alta mar. Importante que conozcan entonces alta mar, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, y dentro de esta convención se encuentra lo referido a la plataforma continental, que voy a darles una clase específica y les voy a dar un link también, ya que recientemente, producto de muchos años de estudio que comenzó en una administración y continuó con otra administración, se obtuvo un reconocimiento por parte de Naciones Unidas. Ustedes saben que la Convención del Mar y la comisión que estudia los límites de la plataforma, en base a esta convención, se establece las famosas 200 millas náuticas, ¿sí?, para la plataforma, pero una extensión superior a esa es posible a partir de reclamos y estudios que presente un Estado
con sustento científico. Pues bien, eso es lo que hizo la Argentina y logró extender, que fue muy publicitado también, su plataforma de una manera impresionante y eso permitió incluso incorporar mayor soberanía plena sobre otros espacios, lo cual fue celebrado a nivel de Cancillería Argentina como un logro diplomático ante Naciones Unidas, sobre todo frente a las pretensiones sobre las Malvinas que tenemos nosotros, y que obviamente, si bien las Naciones Unidas dijo esto no implica reconocer soberanía, sí en cambio se obtuvo una manifestación en el sentido de reconocer que existe un conflicto de soberanía sobre esta porción de los archipiélagos que acabamos de mencionar previamente entre la Argentina y Gran Bretaña. Por eso esto también lo vamos a ver en el conjunto del articulado que ustedes estoy viendo acá, del articulado de la Convención, ¿sí? Fundamentalmente a partir del artículo 76, donde se aborda el tratamiento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ¿sí? Justamente esta Comisión de Límites de la Plataforma Continental fue la que estuvo a su cargo, con un comité de 21 expertos en su momento, controlar ese estudio que se llevó a cabo en la Argentina por muchos años, que fue presentado y que finalmente logró que se reconociera la extensión de la plataforma continental, del modo que también les voy a enviar un link para que estudien, para que vean un poco cómo fue lo que se hizo, muy brevemente, no es extenso, es muy chiquito, como para que puedan disfrutarlo un poquito. Bueno, estoy viendo 26 minutos, casi 27 de video, la idea era que fuera un poquito más breve. Entonces, resumiendo, acotando, simplificando y aproximándonos al final de esta primera visita virtual, que espero haya sido de su agrado y no haya sido muy tedioso. La Antártida como continente, el Tratado Antártico como instrumento internacional, la integridad del territorio argentino, la característica insular de la provincia, la característica bicontinental de la República Argentina, un Estado soberano con extensión territorial en el continente americano y en el continente antártico, la Convención del Derecho del Mar o de Montego Bay, con la división del mar entre territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Dentro de la Convención del Derecho del Mar van a tener que indagar bien sobre el concepto de la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base es una línea a partir de la cual se mide justamente estas porciones de mar llamada territorial, zona contigua y económica exclusiva, que todas parten de la línea de base. La línea de base es, siguiendo la línea de costa, la línea que se traza a partir de las más bajas mareas. La más baja marea, vieron acá en Río Grande, cuando baja el mar se extiende, se aleja el mar. Bueno, desde la más baja marea, ahí se traza una línea de punta a punta del país y se establece la primera porción del mar, según la convención, que es el mar territorial, que son 12 millas náuticas. A partir de ahí se continúa 12 más, es decir, hasta la 24, la contigua, y hasta las 200, la zona económica exclusiva. Bueno, todos estos aspectos, qué jurisdicción, de qué forma se ejerce la jurisdicción, si es plena o no es plena, en el mar territorial, en la zona contigua, en la económica exclusiva, ¿sí? En la plataforma continental, cuidado. La zona económica exclusiva se refiere al mar. La plataforma continental no se refiere al mar, no se refiere al agua, se refiere al lecho, a todo lo que está apoyado en el lecho y lo que está por debajo del lecho. Por eso la plataforma continental es la que tiene, entre otras cosas, el petróleo. Bien, exactamente, el petróleo y el gas. Por eso lo importante de esta victoria argentina de haber podido extender la plataforma continental, que siendo 200 millas náuticas lo común aceptado por la convención, se logró extender del modo que ustedes van a ver en estos artículos que les menciono.
Otro detalle importante, fíjense qué equitativo que es la Convención del Derecho del Mar, que tiene previsto el derecho a la salida y al uso del mar a aquellos estados que no tengan litoral. ¿Qué quiere decir que no tengan litoral? Que no sean ribereños. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengan salida del mar. Por ejemplo, cualquier país de lo que ustedes pueden imaginar que no tenga una salida directa al mar, Paraguay, por ejemplo, ¿sí? Tiene derecho al uso del mar que siga en línea con una continuidad lógica a su territorio. Eso también está previsto en la convención para que esos estados puedan disfrutar del mar, del alta mar y de otras porciones del mar y de los recursos naturales. O sea que es una convención bastante bien pensada y bastante equitativa. El articulado que les doy es un articulado bastante interesante, extenso, pero para nada tedioso, ¿sí? Tienen que conocer también las libertades del mar, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, el Instituto del Paseo Inocente dentro del mar territorial, diversas entonces institutos y diversos aspectos de esta convención que estoy seguro les va a agradar mucho. Bueno, un gusto comunicarme. Espero que pronto podamos comunicarnos de forma más plena. Les he mandado las fechas del parcial. Voy a ver de qué manera instrumentamos el parcial. El tema de hoy, Tratado Antártico, Antártida y Convención del Derecho del Mar, juro que va a estar en el examen, así que y también la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados son temas ineludibles y sí o sí van a estar dentro del temario del primer parcial, ¿sí? Así que bueno, chicos, un gusto saludarlos. Como siempre, muchas gracias. Sigan esforzándose. Por favor, no tomen a mal nunca las correcciones de los trabajos. Soy bastante exigente, pero lo hago desde la mayor buena fe y pensando en que este es el momento en que ustedes deben formarse y esforzarse, porque quien bien se forma en la universidad construye bases sólidas para un ejercicio profesional de una profesión que nos requiere actualización permanente. Así que bueno, no he podido corregir los últimos trabajos, pero la doctora Marchi los está viendo y me voy a ir comunicando con las devoluciones. Mientras tanto, si no es hoy, mañana les estoy mandando, porque ya es un poco tarde, les estoy mandando el mail con el trabajo práctico que va a estar referido fundamentalmente a la Convención del Derecho del Mar y algunos links para que vean sobre el Tratado del Mar, el Tratado Antártico, desarrollado por la Fundación Marambio, que es espectacular y muy interesante para leer y muy breve, que es importante. Bueno, que tengan todos muy buenas noches, cuídense mucho, cuiden mucho a los demás, higienícense seguido las manos, higienicen la ropa, dejen los zapatos afuera. Bueno, todas las recomendaciones que se están haciendo, no se descuiden, no minimicen, no estemos con miedo, pero seamos muy, muy responsables por nosotros y por los demás. Buenas noches.